todopoderoso. Gloria al Señor. Y con esa alegría de corazón, porque Dios nos ha hecho libre en Cristo Jesús, damos las gracias a Dios en este día, porque ese es el día, un día hermoso, un día delicioso que el Señor Jehová ha preparado para todos nosotros, para que podamos venir a su casa, para que podamos glorificar y exaltar su santo nombre. Y así también damos la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de Visión Celestial. El deseo de nuestro corazón es que te estés gozando juntamente con nosotros y que el Dios Altísimo haga en tu vida aquello que Él tiene preparado para ti. Una vida de fe. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1, pasaje que todo creyente debe de conocer, dice así la palabra de nuestro Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego aparece también en inglés. Diga: now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. La razón que lo puse también en inglés es porque hay una expresión en inglés que no se encuentra muy bien vamos a decir, clarificado o clara en el idioma español. Cuando la Biblia se traduce de la Reina Valera de la King James, que tanto el rey de Inglaterra, que fue el que motivó para que, o propuso y aportó las cosas necesarias para que se tradujese del idioma del ruso, y luego el latín, que era una mezcla, al idioma inglés. Pero luego en España la Reina Valera viene y la traducen al idioma español. En algunos casos hay algunas expresiones que pierden cierta, vamos a decir, cierta información en la lengua, no con intención, pero si no se entiende claramente la palabra, a veces se puede uno darle otro vamos a decir, otro conocimiento, otra información, no la original. Y lo vuelvo a leer: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La palabra certeza, su raíz, ¿verdad?, inicia en un arquero que es certero en su tirar al blanco. Ahí viene la palabra certeza, quiere decir que no le hierra. Pero también ya la hemos entendido, hemos caminado con esta palabra en nuestro lenguaje. Certeza quiere decir que hay una completa seguridad, ¿sí?, de que lo que se espera se va a recibir. Sin embargo, en inglés se dice la palabra sustancia o substance. Now faith is the substance, quiere decir que es el material, es la materia de las cosas que se esperan, que no se han visto, pero es la materia. Y eso me llama mucho la atención, porque la fe no es algo abstracto, no es algo imaginable, es un material con el cual Dios construyó todas las cosas, o creó todas las cosas, ¿sí? De manera que hoy, en este día, usando esta idea, estaré hablando de algo, en este caso de esta palabra. Y quiero que algunos de ustedes posiblemente les va a parecer un poquito extraño, y quizás a algunos se les dificulte con aceptar ciertas porciones, pero mi responsabilidad como ministro es de hablar las promesas de Dios en la forma que Dios las ha establecido y las ha otorgado a su pueblo. Y lo que provenga de Dios, eso nos va a ayudar. Si nosotros nos salimos de la idea, o vamos de la información o de la promesa de Dios, vamos a dar de golpes en nuestro caminar como creyentes. Existe una tendencia entre el pueblo cristiano que se hace manifiesta en todos los grupos y en todas las generaciones, diferentes generaciones, del creyente cuando confronta una necesidad o un problema. Y espero que se dé la oportunidad de quedarse aquí hasta el final para que pueda entenderlo un poquito mejor. Si en algún momento hay algo que yo digo y le parece un poquito inapropiado, o más bien no va de acuerdo con su forma de creer, el creyente tiene la tendencia a negar ciertas cosas en su vida cuando estas son opuestas o negativas a la condición en la cual se encuentra o en la posición que está. Y el negarlas, a veces llega el momento de que tratan de manifestarlo como que es una forma de expresar fe. Y puedo decir que todas estas personas no lo hacen con mala intención.
sino que es un error que se comete teológico y que ese error pues no le va a producir no le va a ayudar en mucho. Si la cosa que está aconteciendo, la persona le afecta y el negarlo no le va a ayudar. No le va a ayudar, antes todo lo contrario, le va a impedir el tener una libertad más clara para poder acercarse a Dios o a aquellos que intercedan juntamente con él o ella para pedirle a nuestro Dios conforme el conocimiento. En el libro de Isaías, en el capítulo 55, en el verso 11, hay una palabra muy hermosa que nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Quién está diciendo eso? Dios. Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la enviare o la envié. Mi palabra que sale de mi boca, está diciendo Dios, y por su misericordia y gracia aquí la tenemos toda escrita en libros sagrados como este. La palabra de nuestro Dios salió de su boca y va a hacer todo lo que Dios le ordenó que hiciese. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que Dios le ordenó que hiciere, lo va a hacer la palabra, lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Y no va a volver a nuestro Dios vacía, sino que hará todo lo que Él dice que va a hacer. Ahora, la palabra de Dios no va a hacer algo que Dios no le ordenó que hiciera. ¿Estamos de acuerdo? El negar de que algo exista no significa que usted está actuando en fe. Antes, todo lo contrario le puede impedir, como antes ya lo mencioné, a poder dirigirse a Dios en la forma correcta. Dios nos va a dar respuesta a nuestras necesidades conforme a la revelación que Dios nos da a través de su bendita palabra. No es el simple hecho de que leamos la palabra y aprendamos versículos de memoria y ya con eso usted va a asumir que Dios le va a conceder lo que está leyendo. No es así. Dios le va a conceder cuando usted está dando lectura a la palabra, está meditando en ella, y entonces Dios se le revela. Se le revela en esa palabra. La misma palabra le puede dar una revelación hoy que usted necesita, y la misma palabra le puede dar una revelación diferente el próximo año que usted necesita. Sin la revelación de Dios, usted y yo no podremos recibir absolutamente nada, aunque conozcamos las escrituras. ¿Por qué? Porque si Dios no nos está revelando la respuesta en el momento que usted y yo necesitamos aquella cosa, entonces está fuera de su voluntad lo que usted y yo estamos pidiendo. Y nada fuera de su voluntad podremos recibir. ¿Me estoy explicando? Si no es la voluntad de nuestro Dios, no interesa qué tanto nos ama el Señor, y nos ama mucho, dio su vida por nosotros, pero no nos va a conceder lo que estamos pidiendo. Aún nuestro Señor Jesucristo, ya cuando está al final en el huerto del Getsemaní intercediendo a favor suyo, le dice al final de la oración, después de haberla repetido 3 veces: Señor, pero si no es tu voluntad, o más bien, si no se puede conforme lo que estaba pidiendo Jesús, hágase tu voluntad. La voluntad de nuestro Dios es la que usted y yo, como hijos del Señor, debemos de continuamente estar siguiendo, buscando. Que se haga tu voluntad. Aún nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba enseñando a los discípulos a orar, en la oración que se le llama modelo, la oración que nos dio para que aprendiésemos a orar, al final de la oración dice: Señor, y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. La voluntad de nuestro Dios es preciosa, perfecta, nos conviene a nosotros y a toda la creación. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Bendígalo. Repito la expresión del versículo que leímos: Now faith is the substance. Ahora la fe, en lugar de decir la certeza, es la sustancia, es la materia. Usted ya tiene algo. Si va a construir una silla, vamos a decir, va a construir una silla ahí, y ya tiene el plano para hacerlo, pero si no tiene los materiales, de poco le aprovecha ser un especialista o un profesional en la construcción de una silla si no tiene los materiales para hacerla. ¿Qué son los materiales en la palabra de Dios? La revelación de Dios.
lo que Dios quiere que usted o yo hagamos en el momento que estamos confrontando esa necesidad. Voy a hablar de unas cosas que posiblemente le van a afectar. Lo ha practicado algunos de ustedes, lo he escuchado yo desde que vine al conocimiento de Cristo. De que el cristiano, que cuando confronta un problema, una necesidad, un mal, a veces hay mucha tendencia a negarlo. Si van ante un doctor, por ejemplo, hombres que se dedican al estudio en la profesión de aquella rama por la cual usted está acudiendo a pedir ayuda o a buscar respuestas, y el doctor le dice que tiene un problema y usted regresa negándolo y asume o trata de informar de que eso es fe. Ahora, antes de actuar de esa manera, lo que tiene que hacer, si no aceptó la información de ese doctor, vaya y busque una segunda o tercera opinión. ¿Sí? Y al buscar una segunda o tercera opinión, no prosiga negando aquello que el doctor le acaba de decir o los doctores le están diciendo, sino más bien búsquese uno o dos personas y pónganse de acuerdo y clamen a Dios, y Dios se comprometió con usted de sanarlo, en lugar de decirle no lo acepto. Porque si usted no acepta la información que se le está dando por los profesionales, ¿cómo es que usted se va a acercar a Dios pidiendo lo que le sane de algo que usted dice no tener? ¿Me estoy explicando? Para que Dios se pueda poner de acuerdo con usted, primeramente usted debe de estar completamente seguro porque qué es lo que usted está pidiendo. Si un doctor le dice, ¿sabe qué? Que tiene que dejar de comer esos platitos con esos condimentos, o esos platillos con esos platillos fritos, con tantos esos taquitos de barbacoa, etcétera, etcétera, porque le están afectando en su físico. Bueno, si no le quiere creer porque le gustan mucho los taquitos, busque una segunda opinión, o una tercera, o una cuarta. Pero asegúrese que llegue a la conclusión si esto le está afectando. Y si le está afectando, haga algo a su favor. Si alguien le dice que está teniendo problemas, que su peso le puede afectar en su físico, en su salud, entonces busque varias opiniones, pero tiene que llegar a la conclusión si eso le está afectando. Ejemplo, hace unas semanas atrás yo fui a visitar una familia al hospital. Uno de los miembros de la familia se encuentra delicado de salud, y hermanos bien muy amados, no solamente de mi familia, sino de toda la congregación. Y una de las hermanas me dice: pastor, lo miro muy delgado, lo miro muy, no sé si la palabra dijo, no sé si demacrado o amarillo, no sé qué fue lo que dijo ahí, pero una cosa sí recuerdo, lo miro muy delgado. Y luego entonces le dije, quise excusarme. Yo, pues es que quizás, ¿sabe qué? Que pues quizás. Y luego otra hermana de la misma familia me dice: sí, pastor, lo miro muy delgado. ¿No será que lo está afectando Ismael Jr.? ¿No dejándolo comer? Bueno, como ya tengo dos opiniones, me regreso a la casa y me preparo un platillo bien sabroso. Dice: yo voy a hacer algo por esto. Y es por eso que ahorita me está mirando un poquito más bien repuesto, más repuestito, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque escuché el mensaje de varias opiniones. Está muy delgado, este asunto se arregla ahorita. Pero si me hubieran dicho: pastor, lo miro muy llenito de vida, o más bien muy corto de vida, entonces hago lo contrario. Dice la escritura que el hombre inteligente, el avisado, el sabio, mira el mal y se aparta de él, mas el sencillo va y lleva el daño. Déselo fuerte a nuestro Dios. Si alguien le está diciendo que vale más que le ponga un poco, dice la escritura, le ponga navaja o cuchillo al cuello, dando a entender,
córtale un poquito a los bisteces, córtale un poquito a las fajitas, córtale un poquito a esto. Entonces, en lugar de decir, ay, es que yo, ¿por qué voy a hacer eso? La Biblia me dice que con los alimentos por oración son santificados. Y yo no sé cómo malinterpretan ese mensaje en las Sagradas Escrituras muchos creyentes. Está diciendo que santificados. No está diciendo que le quita el que no le van a afectar de una forma o de otra. Le está diciendo que tiene el permiso de Dios para comérselos. Pero si se está comiendo algo que le va a afectar, tenga por seguro que lo va a hacer. Entonces eso es lo que significa. Sí, eso es lo que significa. No significa que los alimentos no le van a hacer absolutamente efecto de una forma o de otra. Quiere decir que tiene permiso de Dios para comerlos. Porque antes muchos de los alimentos eran alimentos que no eran limpios, como la Biblia lo describe. No podían comerse porque pecaban contra Dios. Ahora ya no peca contra Dios si se los come, pero sí peca contra su cuerpo si está comiendo algo que no le está haciendo efecto correcto. ¿Están aquí todavía? Muy bien. Ahora vamos a ver más adelante el que uno de nosotros, cuando se nos da una información con respecto con algo que nos afecta y usted y yo lo negamos, déjeme decir que negarlo no es fe. Fe es creer en lo que Dios dice que creamos. La fe es creer en aquello que no se ve, no negar lo que se ve. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, no sé si estará apareciendo en las pantallas, dice así, ahí está. Y sabemos que, denme la lectura allí juntos, a ver, unánimes, digamos. Esto es un versículo que yo continuamente lo recuerdo cuando estoy orando por alguien que está en dificultades, que estoy pidiendo al Señor ayuda. Y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ahora, el bien por el cual nos ayuda muchas veces humanamente no nos conviene. A veces quizás no nos agrada el bien, pero nos ayuda para el bien del plan perfecto y divino de Dios. Ahora dice, los que amamos a Dios, los que amamos a Dios. ¿Cómo usted conoce que ama a Dios? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15, dice la palabra: y en esto nosotros conocemos que amamos a Dios, si guardamos sus mandamientos. No se trata de que ya eres cristiano y ahora tú dices, no, porque yo sirvo al Señor, todas las cosas me ayudan para bien. Si amas a Dios, quiere decir, si guardas su palabra, si te sujetas a su palabra, si no estás en contra de su palabra. ¿Cuántos dan gloria a nuestro Dios? Y es por eso que usted se encuentra aquí en este lugar. En el libro de Jeremías vamos a hablar un poquito de lo que le acontecía al pueblo de Israel. Esto era muy a menudo. En Jeremías habla al pueblo cuando el tiempo de que les estaba exhortando severamente a causa de que no querían alinearse a la palabra de Dios y se habían rebelado en contra de ella, y Dios les mandó uno y otro y varios mensajes diciéndoles que se arrepintiesen de su idolatría, que se arrepintiesen de sus prácticas, porque iba a venir el rey de Babilonia y se los iba a llevar cautivos. Y esto no hacían caso, y se levantaban toda clase de profetas diciéndoles muchas cosas, que todo iba a estar bien y que no iba a pasar nada, que antes ellos iban a poner un yugo de hierro en las cabezas o en los de Babilonia, del rey de Babilonia, etcétera, etcétera. Pero veamos cómo lo explica Jeremías en una pequeña porción. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Y luego Dios dice: con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Por la gracia de Dios, el Señor me ha concedido el honor de estar delante de su pueblo ya por un poco más de 30 años, 35 años aproximadamente, en formas diferentes. Y en todo el proceso de estas décadas hemos estado involucrados con grupos de pastores y hemos tenido pastores que nos han visitado, ministros de diferentes denominaciones o organizaciones, y entre todos ellos ha habido personas que nos profetizan o que nos dan palabra, o he escuchado algo otros cuando he visitado algunas reuniones. Y hasta
estaba yo meditando en esto. En todas las profecías que las cuales podría decir que se enumeran en cientos, hasta ahorita no he escuchado una palabra profética de los ministros que estén diciendo que nos va a ir mal. Las palabras proféticas que he escuchado siempre, esto va a traer el Señor sobre tu vida, esta bendición viene, y estas cosas, y esto dice el Señor, y esto dice Jehová, y todo es bien recibido. ¿Por qué no va a recibir algo? Y más si dice que lo hace en el nombre del Señor, que cosas bonitas vienen, cosas buenas vienen a tu vida. Déjeme decirle que es muy diferente el declarar las cosas de Dios al profetizar las cosas de Dios. Me estoy explicando. Profetizar es decir, esto es inmutable, esto no cambia, esto es infalible, esto va a acontecer. Cuando usted declara cosas en el nombre del Señor, puede que se dé y pueda que no se dé, pues todo siempre está sujeto a la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué quiero decir? En los tiempos antiguos había estos profetas. Había momentos en los cuales a los hombres de Dios venían profetas y unos decían una cosa, otros decían otra, pero todos en la misma línea. Y un momento un rey dice: bueno, aquí no hay un profeta de Dios que venga y nos diga la verdad. Pues ya han venido muchos de tus profetas, como unos 300 habían venido y todos decían la misma cosa. Dice: pues no hay un profeta de Dios. Y luego contesta el rey: pues sí hay uno, pero no lo quiero que venga porque siempre habla cosas malas de nosotros. Y nosotros a veces también deseamos que los ministros de Dios, los predicadores, vean a los predicadores que tienen la tendencia solamente a hablar cosas bonitas, porque vemos en una civilización, en una sociedad que nos gusta, que nos encanta escuchar puras cosas bellas. Y las cosas bellas y bonitas y buenas todas se pueden dar si amamos a Dios. Pero si no amamos a Dios, de poco aprovecha que nosotros nos hagamos ideas, por allí soñemos y hagamos castillos en el aire. No vendrán esas cosas a favor nuestro si no estamos nosotros cumpliendo con lo que Dios nos ha encargado. Iglesia, Cristo viene. Estamos esperando una cosecha. ¿Por qué? Porque sembramos. Y el Señor dice que el que siembra va a cosechar. Y si sembramos abundantemente, abundantemente vamos a cosechar. No necesitamos que nadie nos lo diga o nos lo afirme. Ya Dios lo dijo y Él ya lo afirmó. ¿Sí? Ezequiel también se une, era contemporáneo de Jeremías, y se une también a las palabras de este profeta y les dice al pueblo allí en Ezequiel capítulo 13 verso 16: los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella, para Jerusalén, visiones de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Profetizan que todo esto va a ir bien, que todas las cosas van a estar muy bien. Hoy en este día quiero enfatizar en una forma lo más firme posible, y que el Espíritu de Dios me ayude. Cuando alguien te dice, vas a un profesionista y te identifica un problema, y no crees en ese problema, porque esto se da mucho entre el pueblo creyente. Como antes lo mencioné, busca una o una segunda o tercera, vamos a decir, información, opinión, etcétera. Pero si esto se reconoce de que es una realidad, entonces no te preocupes más en seguir negando eso. Preocúpate en unirte en oración y clamar a Dios, porque Dios es tu sanador. No tengas problema con negarlo. Ahora mejor acéptalo y pídele a Dios. Porque yo sé que muchas personas, hermano pastores, que yo me dijeron esto y lo negué, y oramos y no tenía nada, el Señor me sanó, el Señor, y se hacen todo bolas, porque de qué lo sanó si no creían que tenía nada. Y déjenme decirle que en muchas de las ocasiones en su misericordia Dios nos sana porque alguien está orando, porque alguien ora. Cuando alguien viene a mí y se me acercan: pastor, fui con el médico y me dijo que tenía este problema, y lo menciona, un problema bastante complicado que va en contra de la salud. Dice: pero yo no lo acepté y vengo a que ore por mí. Y me pongo yo a decir: Señor, ¿y ahora cómo le hago? Y hermana, ¿que ore para qué? Para que ese problema no esté conmigo. Pero si
pero el doctor le dijo que tenía ese problema. Sí, pero yo no lo creo. Hay veces que me dan ganas de decirle, hermano, entonces si no lo cree y que no tiene nada, pues ¿para qué viene? Que vamos orando por otra cosa, ¿no? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Mire, Ezequiel dice, el libro de Amós dice estas palabras, capítulo 3, verso 3 y 6, nos brincamos al 6, pero vamos a leer el 3 primero. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Vamos nosotros a caminar juntos con Dios en algo que no estamos de acuerdo? Si yo me caí y me quebré un brazo y voy al Señor y le digo, Señor, pues tengo este brazo que ya no se mira en la forma correcta, pero no está quebrado. Señor, ¿me lo podrías volver otra vez a la forma que lo mire bien, como estaba antes? Entonces, ¿le estás pidiendo que Dios te dé una vista mejor para ver las cosas correctas o cómo? Porque ya hay una confusión, ya no hay un acuerdo. Si el brazo lo tengo quebrado, Dios me libre de ello, pues vaya al Señor y pídele al Señor que le ayude con su brazo. ¿Estamos de acuerdo? Y si quiere ir con un profesionista que le eche la mano también, vaya con un profesionista. Pero lo tiene quebrado, acéptelo, porque está quebrado, no puede seguir en esa condición. Y cuando clame a Dios, hágalo con conocimiento, porque ahora ya sabe lo que está aconteciendo con su físico y sabe dirigirse a Dios en la forma correcta. Andaba predicando yo en México y viene una persona y me dice, Ismael, era mucho tiempo atrás, por allá en los 80s, y me dice, era conocidos, y me dice, vamos para que le hables a mi esposo. Mi esposo tiene un problema, le gusta mucho el vino, el mezcal. Vamos para que tú le hables, porque he visto que todos los que se unen contigo dejan el vicio, dejan el vino. Y luego entonces, ¿por qué no vas a hablarle a mi esposo? Su esposo era mi primo hermano, un hombre muy, en el negocio era muy bueno, era uno de los más bien acomodados en la región en ese tiempo. Y me dice, va a venir de México de llevar vamos a decir, cosas que compraba y vendía allá en México. Y regresa, va a estar acá. ¿Por qué no vas a la casa en este día cuando llegue para que le hables tú de Dios, para ver si deja el vicio? Recuerdo haberle dicho, mira, fulana, para no decir su nombre, voy a ir porque tú me abres la puerta, pero no voy a ir con la intención solamente de que Dios le quite el vicio. No voy a decir a que vaya a hablarle palabras para que le quite el vicio. Yo voy a ir a hablarle para que se arrepiente y se convierta a Cristo, como lo que tú también debes de hacer. Y luego, sí, Ismael, está bien, pero ve. Entonces llego y le empiezo a hablar de la palabra de nuestro Dios y le digo lo que Dios prometía, lo que Dios estaba ofreciéndole en la persona de Jesús. Y entonces me dice, ay, primo, ustedes hablan de esas cosas y luego después que se unen contigo dejan el vicio del cigarro, el vicio del alcohol y dejan todas esas cosas. Y yo no podría dejar esas cosas, porque en primer lugar no tengo problemas, y en segundo lugar, como dice el dicho por ahí, para todo bien mezcal y para todo mal también. Entonces no tienes problemas de eso. No tengo ningún problema. De manera que él no quiso aceptar a Cristo porque decía que no tenía ningún problema, pero la esposa decía que tenía un problema muy agudo en cuestiones del vicio de la bebida. Tristemente, ¿verdad? No se convirtió al Señor, no quiso aceptar el mensaje de Dios, ni tampoco quiso aceptar la condición en la cual se encontraba con este vicio que lo estaba atormentando y lo estaba llevando a la muerte. Pues no tardó mucho, el hombre falleció. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente no reconoce su mal, de poco le va a aprovechar hacer mil y una cosas si no reconocen la condición en la cual se encuentra. De manera que los cristianos debemos, en el momento que nos sintamos que andamos mal, pedirle perdón a nuestro Dios, pedirle también ayuda. Mire cómo dice el profeta, el Salmo 18:6: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Lo lindo de esto es que si nosotros hemos abusado de nuestro físico o tenemos algunos problemas legales, por ejemplo, algunos de ustedes que no tienen
su estancia en Estados Unidos, no tienen sus papeles para estar legalmente acá. El que niegue que no los tiene, es decir, yo no tengo papeles, pero aquí estoy, yo soy legal aquí, y aunque no tenga papeles, yo soy aquí, etcétera, etcétera. No niegue su condición y tampoco la ande diciendo a nadie, pero no niegue su condición, sino que pídale mucho al Señor. Y el Señor tiene el poder para arreglar su asunto como Él quiera hacerlo. Su voluntad es perfecta. Ay, pastor, pero tenemos estos del gobierno que ahorita nos están dando, no quieren a los latinos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues orar a nuestro Dios. Orar y pedirle a nuestro Dios por nuestros representantes. Sí. Señor, mándanos representantes que pues que no nos miren tan mal, que no nos miren tan feo, ¿verdad? O cualquiera que hacía la cosa. Y si tiene la libertad de votar, pues vote y haga lo que el Señor le indique en su corazón. No digo que vote por este ni que vote por aquel, porque no estamos aquí para hablar de política, pero sí estamos aquí para clamar a nuestro Dios por buenos representantes. ¿Cuántos dicen amén? Bendiga a nuestro Dios. Salmo 107 es uno de los salmos que me encanta. Ese pasaje lo llevo en mi corazón y yo sé que muchos de ustedes también. Salmo 117, versículo 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia. Si ya te dijeron que hay un problema, porque últimamente, ¿verdad?, algunos miembros me dicen hay estas necesidades en la iglesia, y si las hay, pues ahora nos podemos unir, porque Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Dios es real, su palabra es verdad. ¿Sí? Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de su aflicción. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Gloria a Dios. Hay otros casos ya muy avanzados. Estoy hablando de la área física porque es donde nos afecta más que cualquier otra área. Y ya sabemos y lo hemos declarado, esta es la condición en la cual me encuentro. Yo necesito una intervención divina. Pues sirvemos a un Dios que no ha cambiado ni va a cambiar, a un Dios que hace milagros, a un Dios que resucita a los muertos. El Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo Dios a quien usted y yo sirvemos. Pero he orado y he buscado, y han orado muchos. Hasta usted, pastor, ha orado por mí y la cosa sigue igual. Déjeme decirle que no vamos a desmayar, porque la Biblia dice clamaron, ya estamos angustiados. Y debemos de clamar a nuestro Dios. Clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de su aflicción. Primeramente trae paz al corazón de la persona, confianza en el corazón. Esta situación que estoy pasando, si es la voluntad de mi Dios, sea mi Dios glorificado, pero yo sé que el día de mañana va a ser mejor que el día de ayer. El Señor lo dice y yo lo creo. Él envió su palabra y me sanó y me libró de la ruina. Y yo sí, estas palabras son palabras que viéramos es más, de tiempo en tiempo sálgase por allí, si es delante de la gente o en secreto, como sea, o delante, y pegue de gritos si hay una cuestión que lo está afligiendo. ¿Por qué? Porque Dios escucha. Dios escucha. Dios está escuchando a sus hijos. ¿Sí? Jeremías dice estas palabras en el capítulo 6, verso 14 y 16. Y hablando de los profetas de aquellos tiempos, que les decían palabras muy bonitas, y les decían: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Más bien me parece que había paz, ¿verdad? Paz, paz, y no hay paz. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas estos se obstinaron, dijeron: no andaremos, no andaremos. Hoy en este día yo quiero, con la ayuda del Espíritu Santo de nuestro Dios, motivarles. Hay veces que estamos aquí en la iglesia y vinimos a este altar, y será la reputación o será la costumbre, la práctica, y decimos: hermanos, vamos a orar, pero vamos a clamar al Señor.
pero usted, si deja de hablar el que está dirigiendo aquí, si el que está dirigiendo la oración o el que está, o yo mismo, y la oración, no hay ningún clamor. Y a veces, pues claro, uno asume, pues si no hay ningún clamor es que no hay ninguna necesidad. Porque cuando la persona tiene necesidad, la persona tiene que llegar a un momento, basta de este mal. Sirvo a un Dios que me dice que si yo clamo a Él, Él me escucha. No necesito ir ante un hombre, ante un profeta, ante un apóstol. No. Lo único que necesito es ir delante de mi Dios. De mi Dios. Y yo voy a clamar. Pero si se da cuenta el vecino que está al lado, pues es que él no tiene ningún problema posiblemente. El problema eres tú. Y tú debes de clamar. Pero pastor, van a decir qué ridículo está haciendo este hermano o esta hermana. Ha habido veces en los cuales alguien viene por acá y empieza a hacer cosas, y a veces en algunos momentos sí se mira un poquito mal, ¿verdad? Hasta yo recuerdo hace unas décadas atrás, posiblemente ya una década, había una hermanita aquí en la iglesia que cuando empezaba la danza, ella se ponía a danzar, pero hacía sus movimientos muy extraños, nada en la forma acostumbrada. Y mi nieto estaba pequeño, Isaiah, he was very small. He was like maybe 2 years old, maybe 2 or 3 years old. Y Isaías tenía una caricatura que le gustaba mucho, era el Spider-Man. Y el Spider-Man ya ve que lanza esas cosas de la mano. Y esta hermanita venía así, le hacía así. Isaías, mi nieto, asumía, me imagino yo que asumía que estaba también haciendo la de Spider-Woman, yo creo. Y pues tanto que le llevó a mi nieto, que me llevó varios tiempecitos. Llegaba a la casa y en una ocasión se subió a una de las mesas que estaba y se lanza, nomás que tocó que lo alcancé a agarrar. El piso allá se viera golpeado, se hubiera quebrado una mano. Y luego me decía, papo, can you pick me up? Y que lo levantara en la pared, y él empezaba a caminar como Spider-Man. Y ahí anda el pastor levantando al nieto para que caminara como Spider-Man. No le estaba ayudando gran cosa, ¿verdad? Pero cuando él miraba estas cosas y nosotros mirábamos estas cosas, el hermano Jorge cada rato hablaba con la hermana así un poquito más cautelosa, más prudente, etcétera, etcétera. Y entiendo las cosas, pero como que no le hacía caso al hermano Jorge, ¿verdad, hermano Jorge? ¿Le hizo caso? Mejor se fue. Diciendo que el hermano Jorge, que la iglesia de Cristo viene posiblemente tenía esto y tenía aquello, que era muy carnal y muy aquello. Hay momentos en los cuales algunas de las cosas que hacemos nosotros posiblemente, no estoy diciendo que aprobando esa situación o esa forma de actuar, sino que hay momentos en los cuales nosotros nos avergonzamos de hacer cosas diferentes. Pero esta los hacía todo el tiempo, eso ya no era diferente. Pero cuando usted y yo tengamos un problema, lo que tenemos que hacer, déjeme decirle, debemos de clamar a nuestro Dios. No se va a ir bien posiblemente, pero ¿qué tiene que ver lo que se oiga con la necesidad que yo tengo? ¿Qué tiene que ver? No tiene absolutamente nada que ver. En su angustia clamaron a Dios y Él los oyó. ¿Cuántos de ustedes están clamando a Dios por algo especial, una respuesta a una necesidad? ¿Cuántos? Mire, son varias manos. ¿Por qué no podemos venir hoy en este día y clamar a nuestro Dios? Mire la palabra de nuestro Dios. Yo sé que ahora los que levantaban la mano dicen, ¿en qué problema me metió, pastor? ¿Y cómo es clamar? Pues debe de clamar como cuando su papá o su mamá lo agarraba cuando estaba pequeño y le daba con una vara, sí, y gritaba, no se quedaba en silencio, ¿verdad? Gritaba, pastor, pero qué problema nos metió. Escúcheme, la iglesia de Cristo viene, debemos de levantar clamor a nuestro Dios. Debemos levantar clamor, porque hay varias cosas que nos están afectando. Estamos como el profeta dijo, la iglesia está a punto de dar a luz. No lo dice la iglesia, pero el pueblo de Dios está a punto de dar a luz. Pero la que va a dar a luz no tiene fuerzas. No hay fuerza. Hoy en este día levantemos en el nombre de nuestro Dios. Levantémonos y clamemos a nuestro Dios. Y déjeme decirle que Dios va a manifestar su poder en sus promesas que Él nos ha dado. Y este día es un día muy especial, donde todos hemos venido para buscar su rostro, para darle gracias, para entregar lo que nos dice el Señor que le demos. Por lo cual hemos hecho todo lo que Dios nos indica. Solamente falta una cosa, que clamemos a nuestro Dios, y la respuesta a nuestra necesidad no se hará esperar.
Porque en el libro de Eclesiastés dice: el Señor todo lo hace bueno en su tiempo. Todo lo que Dios hace lo hace perfecto en su tiempo. Así que yo les invito en este día que se pongan de pie. Y mientras el grupo pasa por aquí, vamos a clamar a nuestro Dios, cada quien conforme su necesidad. Dice: pastor, pero si tiene necesidad, hoy en este día, no se avergüence y no niegue la situación, porque negarla no es de estar de acuerdo con nuestro Dios. Antes, clamar a nuestro Dios. Él envió su palabra. Dice: y nos libró de la ruina y nos sanó del mal. Padre, nos encontramos aquí en tu casa, Señor. En este día queremos salir de este santuario totalmente, completamente liberados de todo lo que nos asedia y de lo que nos acecha y lo que nos perjudica, Padre eterno, y los tiene atados. Somos tus hijos, tu pueblo. Creemos en tu palabra, en tus promesas. Tú nos enseñas que por lo que Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario y por sus azotes fuisteis vosotros sanados. Esa es la palabra que tenemos, y es la palabra a la cual nosotros nos aferramos hoy en esta mañana. Señor, estamos aquí clamando, Padre, por aquellos que tienen estas necesidades, principalmente aquellos que tienen estas necesidades físicas. Señor Dios, tú eres Dios en los cielos y también lo eres en la tierra, y sobre toda la creación reinas. Padre, recordamos las palabras del profeta Elías, Señor, cuando clamó a ti, mi Dios, en aquella grande necesidad, Padre, que existía, y el reto que tenía delante de él, Señor, y todo el pueblo de Israel. Y clamaron ellos a ti, Señor, y dijo el profeta: Señor, hágase manifiesto que tú eres Dios en los cielos y que nosotros te sirvemos en este lugar. Sana, Señor Dios, a tus hijos que están delicados de salud. Levanta ese mal de sus cuerpos, Señor. Echa fuera ese malestar. Si la culpa fue de tus hijos, Padre, que cometieron en algún momento, Señor, por la falta de conocimiento, Señor, tú has perdonado sus pecados. En ti son criaturas nuevas. Han sido transformados por el poder de tu Santo Espíritu. Clamamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Sana nuestra tierra, Padre. Libértanos de la cautividad. Libértanos, Señor, en el nombre de Jesús. Andorriamos vacía. Ahí clama a nuestro Dios por tu persona, por tu familia, por tu iglesia, por tu trabajo, por la política. Que Dios ponga buenas personas conforme la necesidad que tengas. Padre, estamos creyendo, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, en la promesa de tu palabra, Señor. Estamos creyendo, Señor. Hoy en este día no nos avergonzamos de clamar a ti, Padre. Sana, Espíritu Santo. Sana, Señor. Sana, Cordero Divino. Sana, Eterno. Liberta, Señor Dios. Liberta, Señor Dios, a tu pueblo, Padre Santo. El clamor de tu pueblo llegue a tu trono, Señor, en esta mañana. Llegue el clamor de tus hijos. Escucha el clamor de tu pueblo en este lugar santo, Señor. Claman los justos y Jehová los oye. Clamamos, Señor, en esta mañana aquí en la iglesia Cristo viene. Padre, liberta, Señor, a tu pueblo. Que esto sea, Padre, porción de la respuesta a la cosecha de la siembra, Señor, de hace
hace unas semanas. Arriba. Sí, Señor, Señor, atiende el clamor. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer, y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.